Si ustedes escuchan a las personas hablar, hay algunas frases muy comunes que se pueden escuchar. Por ejemplo, hacé lo que sientas, hacé lo que te dicte tu corazón, que nadie te diga quién vos sos, hacé lo que te haga feliz. Estas frases, estas afirmaciones, tienen que ver con un pensamiento que se arraiga en nuestra cultura de manera subyacente, es decir, de manera casi imperceptible, una manera que no cuestionamos, que muchas veces normalizamos y hasta quizás terminamos validando. Y si alguien llega a sugerir que hay algo más importante que uno mismo, es muy probable que tenga que pararse ahí en una especie de paredón de fusilamiento, ¿no? En nuestra cultura hoy estamos frente al principio del primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y así sucesivamente. La Biblia tiene algo para decirnos en 2 de Timoteo 3, versos 1 y 2. En los últimos días habrá tiempos difíciles, muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes de sus padres y muy malagradecidos. No considerarán nada de lo que es sagrado. ¿Qué días serán estos? Yo no lo puedo responder, pues no lo sé. Pero sí puedo decir, sin miedo a confundirme, de que el egocentrismo siempre existió y que en nuestros días hay una cultura, como decía recién, de el yo primero, una cultura que filtra muchas de estas características, inclusive en quienes somos hijos de Dios, de manera inconsciente y sin saber, terminamos en muchos aspectos de nuestra vida adaptando nuestra mentalidad a la mente de este siglo. Por eso quiero compartir a partir del día de hoy una serie de predicaciones que habla del individualismo, partiendo con este primer mensaje que refiere al culto al yo. Como decía, algo que no es nuevo, pero que toma mucha más forma en nuestros días y goza de una amplia aprobación, porque todo se basa en lo que uno siente, en lo que uno piensa, en lo que uno quiere, en lo que uno interpreta. Y así la verdad se comienza a relativizar y se desploma los consensos que nosotros tenemos y muchas de las instituciones que nos hacen tener un punto en común, como la iglesia, la familia y otros, atraviesan una crisis. Pero hay algo que no va a cambiar nunca, que es la palabra del Señor. Cristo y el Evangelio tienen una guía que no cambia, que no varía, para el hombre y en especial para los hijos de Dios. Amén. Les pido si me acompañan en esta oración, vamos a entregar al Señor este tiempo. Padre, te damos gracias por estar una vez más en tu casa. Gracias por poder recibir tu palabra, por estar todos juntos. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos dé revelación, nos dé sabiduría, nos dé convencimiento, nos exhorte si es necesario. Señor, ayúdanos a ser receptibles, dóciles a tu palabra. Yo te pido que hables tú y nadie más que tú a través de mí, Señor. Te pedimos que en este tiempo tu Espíritu Santo, Señor, prepare el clima, prepare el ambiente y seamos todos buena tierra para la semilla de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué quiero expresar con este concepto, con este título de el culto al yo? Básicamente refiere a que se pone al individuo por encima de todo, por encima de Dios, por encima de los demás, por encima de los valores fundamentales. Eso es lo que genera la cultura individualista, que se basa en 3 aspectos y yo te voy a pedir que repitas cada uno conmigo y si estás tomando nota de esto no te puede faltar en el mensaje. El primero de ellos es la autoafirmación. Autoafirmación. Yo sé quién soy. Por lo tanto, el hombre es quien determina su identidad. La segunda de ellas es
Autosatisfacción. Repetí conmigo, vamos. Autosatisfacción. Yo sé lo que me hace bien. Yo sé lo que necesito. Por lo tanto, el hombre determina su propósito. Y la última de ellas es la autonomía. Repetí conmigo, vamos, autonomía, despertate, yo sé que hace calor. Yo no necesito de nada ni de nadie. Por lo tanto, es el hombre quien determina su dependencia o bien su independencia. Ahora, si alguien acabara de escuchar los últimos no más de 35, 50 segundos del mensaje, podría tranquilamente preguntarse, ¿y qué tiene de malo en que alguien decida quién es y que no lo determinen los demás por él? ¿Qué puede tener de malo que alguien escoja lo que produce su bienestar conforme a su propia medida? ¿Qué puede tener de malo que alguien determine no depender de absolutamente nadie? ¿Qué puede tener de malo? Bueno, voy a dejar la respuesta a cada una de estas preguntas abiertas y espero que a lo largo del mensaje podamos responderlo y ustedes después podrán venir a decirme si lo he hecho o no. Creo que hoy se observan muchos indicios de una cultura sumamente individualista que promueve el culto al yo, a mí mismo. Pero hay uno que es bien generalizado, hay uno que es común a la mayoría de las personas y me refiero al autodescubrimiento. Cada vez son más las personas que consideran que la verdadera felicidad tiene que ver con ser auténticos, fieles a aquello que sienten y desean. Ahora, eso no necesariamente está mal, pero puede que lo esté si primeramente sus sentimientos, sus emociones, sus deseos no han sido redimidos por Cristo Jesús. ¿Amén? Hago un gran paréntesis en esto y luego haré otro más adelante. No hay nada de malo con ser feliz. Todos buscamos exactamente lo mismo en la vida. El asunto es como dijo Lewis en su ensayo El peso de la gloria, que el cristianismo no evade la felicidad como algunos quieren hacer ver, sino que lucha por hallarla verdaderamente. Ahora, es difícil hallar la felicidad verdaderamente cuando nosotros corremos a Dios del centro y nos ponemos a nosotros mismos, cuando nosotros somos la vara y la medida de todas las cosas. Es muy difícil pelear, luchar por la felicidad verdadera cuando creamos de nosotros en nuestro propio corazón un ídolo, una especie de Dios personal a nuestra medida, con sus principios que nos enseñan a autoafirmarnos, autorrealizarnos y autodeterminarnos. Yo a mí mismo. ¿Qué sucede cuando el hombre corre a Dios del centro y se pone a sí mismo? Bueno, lo primero es que, como decía en la introducción del mensaje, se relativiza la verdad, porque hay tantas verdades como personas y cada uno construye su verdad de acuerdo a su experiencia de vida, a sus sentimientos, a sus circunstancias presentes. Lo segundo es que se debilitan e incluso muchas veces se rompen los lazos, porque cada uno vive para satisfacer sus propios intereses antes que buscar el bien común. Lo tercero es que se deja buscar de Dios, porque dejamos de esforzarnos por interpretar y hacer su voluntad para dedicarnos a hacer nuestra propia voluntad. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Amén? Yo sé que hablar de esto muchas veces produce cierta picazón, vamos a decirle de alguna manera. Produce ciertas incomodidades, porque pareciera que lo que se está atacando es el amor propio. Pero el individualismo y el individualismo extremo, porque de eso estamos hablando hoy, del individualismo insano. ¿Existe alguna clase de individualismo que sea sana? Sí, a lo largo de esta serie algunas cosas vamos a ir mencionando, pero entiéndanme el punto de hoy. El individualismo extremo no es
precisamente amor propio. El individualismo insano, como les decía recién, tiene un problema. Y no es que la gente se ame demasiado, es que se ame mal. Y eso se evidencia muchas veces en cómo las personas conforman su identidad. Desde el principio de la creación, las personas han luchado, han rechazado, han peleado con la identidad que Dios les asignó. En el huerto del Edén, ya Adán y Eva parece ser que no les alcanzaba con ser simples criaturas creadas por el Creador. Y cuando se acercó la serpiente, cuando el diablo se hizo presente, les hizo una propuesta para que ellos decidan voluntariamente desobedecer la orden del Señor, que es comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Deliberadamente ellos lo hicieron, porque la serpiente les hizo la siguiente oferta que leemos en Génesis 3:5. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué nos encontramos acá? Este patrón que describía muy brevemente anteriormente con el culto al yo. Le dice, serán como Dios. Una invitación a ¿qué? A la autoafirmación. Yo seré mi propio Dios. Y a esa jugosísima oferta le añade algo más. Le dice, tendrán el conocimiento del bien y el mal. Pues así es como se comienza a relativizar la verdad. Dios, por un lado, inerrante con lo que sabe acerca del bien y del mal, y lo que el hombre accede a comprender acerca del bien y del mal. Lo que Dios entiende que es bueno y malo para nosotros y lo que el hombre cree que es bueno y malo para él. Ahora, ¿cómo terminó este intento de autoafirmación de la identidad de Adán y Eva? Todos sabemos la historia, ¿verdad? Escondiéndose por los rincones, ellos avergonzados por su propio pecado y expulsados del Edén. Con su decisión, ellos afectaron gravísimamente la comunión que tenían con Dios y perdieron en ese instante el diseño original que Dios tenía para sus vidas. Es decir, la identidad que Dios había conformado para ellos. ¿Me estás siguiendo? Ahora, el asunto es que la humanidad no aprende más esta lección. Y cuando digo la humanidad no lo digo desde el estrado, lo digo desde el campo, ¿ok? No aprende más esta lección. Por eso el diablo siempre utiliza esa misma artimaña. Es decir, al día de hoy, todos quieren seguir construyendo su identidad más allá de lo que Dios tiene diseñado. Esto sigue sucediendo. Muy contrario a esto, la invitación del Evangelio, la invitación de Cristo Jesús, es simple y clara, aunque no por ello siempre fácil. Dice Mateo 16, 24, 25, si alguno quiere seguirme, niéguese. No descúbrase. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, mientras tu meta en la vida sea autodescubrirte, jamás vas a poder acceder a esta invitación que Cristo y el Evangelio te hacen de negarte a vos mismo para hallarte, es decir, perderte para hallarte en la vida de Cristo. Y es importante entender qué significa negarse a uno mismo, porque no significa anular tus singularidades, suprimirte como un delete y borrarte, reiniciarte. No. Significa que todo lo que te hace único, tus características, tus singularidades, tus dones, tus talentos, sean redimidos en Cristo Jesús y que en Él y nada más que en Él hallen significado y trascendencia. Solo así es que nosotros podemos hallar la más grande satisfacción de la vida, algo que el mundo no puede ofrecer. 2 puntos, ser hijos de Dios. ¿Amén?
La Biblia nos advierte sobre las sutilezas a las que nos enfrentamos cada día. Dice Colosenses 2:8, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Hay que estar muy atentos, me parece. Tenemos que estar muy atentos, porque el mundo nos va a hacer creer que el propósito de la vida es la autosatisfacción y va a convertir a la felicidad en un fin en sí mismo, en lugar de un resultado obtenido por un modo de vida. ¿Me entendés? Va a hacer que la satisfacción inmediata y el éxito personal sea el fin en vez del producto de un modo de vida. Y eso te va a hacer siempre correr detrás de una zanahoria, ¿o no es así? Esa es la meta suprema del culto al yo, de lograr méritos personales. Hay algunas cuestiones que reflejan precisamente esto en torno a lo que le sucede a una de las instituciones más importantes que todos tenemos, que es la familia. ¿Saben? En el año 1990, la edad en la que la gente se casaba en esta misma ciudad, la edad promedio, ¿no?, de los hombres era los 27 años y la edad promedio de las mujeres era 26. En el año 2022 es 37 y 36 respectivamente. Se disparó. Bueno, esto repercute en un montón de cosas más. Por ejemplo, la caída de los nacimientos. En los últimos 10 años, se cayó la tasa de natalidad en un 40%. En nuestra ciudad, en nuestro país. Bueno, claro que hay un montón de circunstancias que pueden explicar estos indicadores, ¿no? Por ejemplo, no sé, el desaliento de venir de una familia en un hogar disfuncional y vos decís, yo, con lo que vivieron mis viejos, yo no quiero saber más nada. Podemos hablar de las constantes crisis económicas que vive este país, entonces vos decís, la verdad, yo no me veo ahí siendo un padre proveedor, siendo un marido, una esposa funcional. Podemos hablar de la dificultad que tiene este país en que la gente acceda a su vivienda propia, del crecimiento lamentable a través de la legalización del aborto, de los abortos. Podemos hablar de un montón de cosas. Incluso esta semana venía leyendo que creció tremendo el tema de la infertilidad en los hombres y mujeres en edad reproductiva en nuestro país. Son el 20% de la población ya. Incluso hay gente que celebra esto, ¿no? Dice, con todos los nenes que pasan hambre, mejor. Ahora, todos estos factores, si vos lo traspolás a otra cultura totalmente distinta, a otra realidad totalmente distinta, por ejemplo, Corea del Sur, uno de los países que más creció económicamente en el mundo en los últimos 10 años, está atravesando una crisis de natalidad también. El año pasado, por ejemplo, 2024, en Corea del Sur se compraron más cochecitos para mascotas que para bebés. ¿A qué punto, con todos estos datos que por ahí son muy puntuales, ¿no?, quiero graficar el fenómeno generacional que hay en las instituciones, porque las personas, en este caso el de la familia, están dedicadas exclusivamente a la autosatisfacción. Lo que más me importa es satisfacerme primero a mí mismo. Por ejemplo, no quieren comprometerse un matrimonio, o muchos no quieren tener hijos. Vos me dirás, ¿de dónde lo sacas? Mirá, te leo una estadística que también me la guardé el otro día. 2022, un informe realizado, bueno, este es sobre las mujeres, pero mirá lo que decía cuando le preguntaban por qué no tenían hijos. Causa número 1, la decisión individual, me vino perfecto para el mensaje, individual, de no querer tener hijos. Causa número 2, incapacidad económica para mantener una crianza. Caso número 3, falta de tiempo. Te puedo asegurar que para tener un hijo nunca te va a alcanzar el tiempo. Falta de apoyo de su pareja.
seguramente el otro está diciendo, no, ¿sabes qué? Para mí ahora lo más importante es esto otro. Mirá cómo una de las instituciones fundamentales de una sociedad se ve en jaque al punto de que nosotros, ahora el otro día también leía, no tenemos garantizada la tasa de reemplazo, es decir, no nos vamos a perpetuar. Estamos por debajo de la tasa de reemplazo generacional. Fíjate cómo una de las instituciones centrales, puede ser otras también, podemos hablar de muchas otras instituciones como la educación, el trabajo, entran en crisis porque la gente está más centrada, primero que nada, en la autosatisfacción. Es que se nos ametralla, sí, se nos ametralla, con hacé lo que te diga tu corazón. Y se les olvida avisarnos que la palabra de Dios lo deja bien en claro. El corazón del hombre, ¿cómo es? Perverso, engañoso. Lo dice la palabra en Jeremías. ¿Por qué? Bueno, Pablo lo explica hablándole a Timoteo y a los creyentes de Filipo en Filipenses 2:21. Porque todos buscan, ¿qué dice ahí la palabra? Su propio interés y no lo que es de Cristo. Si la autosatisfacción fuera el camino a la realización, Salomón sería el tipo que vivió más pleno en toda la historia, ¿no? Tenía todas las riquezas, era mundialmente famoso, tenía poder, no se negaba a ninguno de los placeres. Y sin embargo, mirá lo que él pone en Eclesiastés 2, versos 10 y 11. Mirá cómo arranca esto, ¿eh? No le negué a mis ojos nada que desearan ver, y yo le creo porque este tipo podía acceder a lo que quiera. Ni conscientemente me aparté de placer alguno, porque en lo íntimo disfruté de todos mis afanes. Es decir, mientras estaba en esta, yo estaba autosatisfecho. Luego me puse a considerar todo lo que yo había hecho, y resultó que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Wow. El individualismo modela generaciones que viven para sí mismas y caminan sin un propósito mayor que ellas mismas. Y acá quiero dejarte un pequeño llamado a la reflexión. Amado, amada, cuídate de los muros que estés levantando para resguardar tus intereses personales y tus deseos personales, porque no sabes si el día de mañana se van a convertir en los muros de tu prisión. Yo sé que este es un mensaje confrontativo y vine pero re preparado. Yo dije, no le voy a esquivar nada. Prefiero empezar la serie con los tapones en punta y terminemos abrazados porque faltan más mensajes. Pero realmente necesitamos poner nuestra propia vida, nuestras propias creencias, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras elecciones, voluntarias o involuntarias, acerca de cómo estamos viviendo y si tienen que ver con nosotros mismos o con la vida que Dios quiere para nosotros. Estamos en un tiempo en el que muchos lo notarán. El otro día hablaba justamente con gente de la iglesia acerca de cómo crece la obsesión por la libertad. Y no es que me quiero apropiar de ningún lema de político, olvídense, no va para ahí, sino con un fenómeno más bien social, ¿no? De que la gente, la propuesta de la cultura es ser anticultura, rechazar toda autoridad. Nadie quiere someterse porque es una amenaza a su identidad. ¿Quién me va a decir a mí quién soy yo? ¿Quién se cree que es? Es una amenaza a su poder. ¿Y este quién es? ¿Quién me va a decir? Sin embargo, la Biblia, vez tras vez, nos manda a someternos a alguien, ¿o no? Primeramente a Dios, después a las autoridades, después a tu esposo o a tu esposa, después a tus hermanos, después a tus pastores, y así. Porque nosotros tenemos que domar, tenemos que ejercitar el dominio propio. El problema es que no queremos depender de nadie. Y eso es lo que creemos que es la verdadera libertad. No tener lazos de dependencia con nadie. Y hay un espíritu de rebelión que
nos inculca que ser libres básicamente es no rendirle cuentas a nadie. Y acá hago el segundo paréntesis que les hablaba antes, bien grande también. Está buenísimo que busques tu libertad, pero una libertad sana, una libertad espiritual, una libertad emocional, incluso material si estás ligado a alguien. Lo que está mal es creer que ser libres es desligarse de Dios y de las personas. Eso no es libertad. Eso no es autonomía. Desde el principio, el pecado ha tenido una ligadura con esto, ¿no? Con el deseo total de independencia. Fíjate, es la raíz por la cual cae Satanás. Es el motivo por el cual hay rebelión en el Edén. Y es el motivo por el cual el hombre lucha constantemente, aún hoy en día, con Dios. El deseo de hacer una vida lejos de Él. Y en esta cruzada contemporánea, por la libertad, vamos a decirle, muchas veces se termina eliminando a todo aquel que se opone o contradice nuestros deseos personales. Y no importa de quién rayos se trate. Puede ser el amoroso consejo de un padre, puede ser el bien intencionado, la bien intencionada advertencia de un amigo, puede ser la justa exhortación de un pastor, da todo igual. Si no piensa como yo y restringe lo que yo quiero, entonces lo desecho. Las relaciones están muy frágiles. Cada uno defiende su quinta. Y no tiene que ver con cuánto injerenciamos en comentarios, opiniones y valoraciones del otro. Porque muchas veces está bueno crear una frontera entre, hey, de esto te tengo que abrir yo la cancha para que vos te invites a hablar. Me refiero a el alto nivel de fragilidad que hay en las relaciones. Si una relación se tensa, muchas veces se descarta. Si la iglesia no dice lo que quiero, me busco otra. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2, repaso, dice, habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Serán orgullosos y no considerarán nada de lo que es sagrado. En el texto original del griego, en este pasaje donde dice amor por sí misma, se reduce a una sola expresión, a una palabra que es philautos, que significa egoísmo extremo. Es decir, la Biblia ya anunció de que el egoísmo extremo iba a ir en aumento. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero está en nuestros estándares. Por eso después es tan difícil crear consensos, promover la unidad de una familia o de un cuerpo, da igual, o un ámbito de trabajo. El hombre cree que la independencia absoluta es fortaleza, pero lo cierto es que el individualismo egocéntrico lo termina aislando. Y así es como terminan las familias divididas, las comunidades de fe fragmentadas y amistades importantes desechadas. ¿Cómo llegamos a eso? Y creyendo que me tenía que defender hasta de mi sombra, que nadie me podía hacer nada, porque yo defiendo mi autonomía. El germen del pecado, ¿cuál es? El orgullo. Solos no podemos, verso. Y menos mal que no es así. Menos mal que no es así. Yo necesito de ustedes. Y ustedes necesitan de mí. Es el diseño de Dios. Nos necesitamos mutuamente. Incluso en Juan 15:5 Jesús dijo, ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán fruto. Porque, ¿qué? Separados de mí, no pueden hacer nada. Y si había alguien que tenía derecho, y autoridad para no someterse a nadie, era Él, era Jesús. Sin embargo, vivió una vida que nos da el ejemplo, completamente sometido al Padre, a Dios. Y su vida nos enseña un mismo camino y nos advierte este pasaje con palabras de amor.
no se separen de mí, no van a poder hacer nada. No van a dar fruto. Cada uno sabe qué es el fruto que busca dar en su vida o que necesita dar o que Dios le llamó a dar. Pero separados de Él, separados de muchas veces incluso de la comunidad, o siempre de la comunidad de fe, no podemos dar fruto. Dios no se va a negar a sí mismo, no va a negar su palabra. Nosotros queremos formar las cosas a través de la autoafirmación, creando, no sé, una especie de identidad arraigada en algo personalísimo. Queremos encontrar la autosatisfacción fuera de Dios. Queremos tener una autonomía total de sus principios, sus verdades, sus mandamientos, del diseño que Él tiene para nosotros, pero después, tarde que temprano, nos pasa factura. Entonces, ¿qué quiero decirte a modo de redondeo? Todo lo que te ofrece el mundo, sobre todo esta cultura tan individualista que está en todos lados y ya no nos damos ni cuenta, te va a ayudar a solo una cosa, edificar sobre la arena. Pero Cristo nos llama a edificar sobre la roca. ¿Amén? Lo bueno es que están atentos. Cuesta digerir este mensaje. Así que lleguen a casa, diría soda con granadina, pero delata algunas cosas. Entre ellas mi edad. Pero en serio, reflexionemos acerca de cómo el individualismo está impregnando, está influenciando todo, nuestras decisiones, nuestra participación en la comunidad de fe, nuestro incluso involucramiento en la obra de Dios. Tengamos cuidado porque el individualismo nos va a decir, vos sabés quién sos, vos sabés quién sos, y va a correr nuestra mirada de Dios y de nuestros hermanos. El individualismo nos va a decir constantemente que podemos satisfacernos a nosotros mismos para que al final del recorrido quedemos vacíos. El individualismo nos va a decir que no necesitamos a nadie y nos vamos a dar cuenta recién de sus engaños cuando quedemos solos. El contraste es claro. Rendir el culto al yo nos hace a nosotros pensar en satisfacer primero nuestros deseos, cuando por otro lado hemos decidido crecer y seguir a un Dios que decidió venir a servir y no ser servido. Hay que entender las diferencias entre lo que el mundo sutilmente nos inculca y lo que el culto al yo nos quiere hacer creer, de que solos estamos, ¿qué? Mejores. Sin embargo, la Biblia nos dice en Eclesiastés, mejor dos que uno, porque si se cae, el otro lo levanta. Este mensaje invita precisamente a derribar los altares que la cultura que adora al yo ha levantado, que prioriza al hombre y lo termina convirtiendo en su propio Dios. Como dije antes, amado, amada, no somos la medida de todas las cosas. Es hora de no mirar más la vida, la iglesia, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras ocupaciones desde el egocentrismo. Dios siempre ha sido y será la fuente de toda bondad, compasión y abundancia. Y nosotros somos quien lo muestra ahí afuera. Pero tenemos que vivir de una manera que lo refleje. Amén. Acompáñenme los músicos, por favor. Es muy difícil, lo sé muchas veces, pongámonos de pie, por favor. Es muy difícil muchas veces entender esto porque puede resultar bastante agobiante tratar de entender cómo el mundo nos quiere sutilmente engañar. Pero quedémonos con esta invitación que Cristo Jesús nos hace en Mateo 11:28. Él dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, dice Cristo Jesús, y yo los haré descansar. Es más fácil
definir tu identidad, hallar satisfacción o crear vínculos sanos cuando estás con Él, cuando vas a su encuentro. Y hoy puede ser en este tiempo de oración una oportunidad para que eso suceda en tu vida. Quiero recordarte que no vivís para vos mismo. Yo no vivo para mí mismo. La palabra de Dios nos dice, sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. ¿A qué nos llama? A vivir una vida que lo glorifique a Él. No que nos posicione, no que nos llene de medallas en el pecho, no, de que lo glorifique a Él. Es tiempo de pensar, ¿no? ¿Cómo queremos vivir una vida cristiana abundante en nuestras relaciones? Mucho de lo que vamos a hablar en esta serie reflexiona acerca de qué es el éxito para nosotros y qué es el éxito para Dios. ¿No estaremos sobrevalorando muchas cosas que el mundo ofrece y estaríamos perdiendo lo que el reino regala? Hay que luchar por el compromiso. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y pienses si muchas veces te encontraste o algunas veces te encontraste en la encrucijada de que una priorización del yo te robó relaciones, gozo, salud, tiempo, y que se necesite corregir. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que en este momento hable a tu corazón, traiga revelación, para que sea lo que Él señala, lo que Él enseña, lo que Él indica, para que puedas ser tratado por Dios en esta hora. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu iglesia, gracias por tu casa, gracias por tu palabra, gracias por esta familia hermosa. Gracias por abrirnos los ojos del entendimiento. Gracias por ayudarnos una vez más a entender a qué esperanza tú nos has llamado. Señor, te entregamos nuestras vidas. Nos rendimos a ti, Señor. Entregamos nuestra voluntad para que tú seas soberano, para que nos ayudes a tener una vida piadosa, una vida que te agrade. Bendice las relaciones en la familia, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Ayúdanos a ser sabios, ser mansos, Señor. Ser pacientes, ser amorosos, ser compasivos con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros padres y nuestros hijos, con nuestros hermanos. Ayúdanos a ser personas que edifican en tu casa, en el cuerpo, a los hermanos en la fe, Señor, que suman a lo que tú estás queriendo hacer en este tiempo. Ayúdanos a mirar más allá de nosotros mismos, Señor. Como tú que estabas en el trono y miraste a este mundo y te compadeciste y viniste por nosotros y nos salvaste, Señor. Ayúdanos a tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que voluntariamente, si era necesario, y lo fue, se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz para salvarnos. Ayúdanos a ser como tú, Señor, humildes. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que trates con nuestras durezas, que sanes nuestras heridas, que nos des valor y determinación para hacer aquello que traerá sanidad a nuestra vida y a los nuestros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oro por cada uno de mis hermanos y hermanas, para que tu voluntad prevalezca en ellos, para que ninguno sea confundido, para que nuestros estándares sean los del reino y no los de este mundo, para que vivamos de acuerdo a tu voluntad, Señor.
para que lo que tú amas nosotros lo amemos, para que lo que a ti te duele a nosotros nos duela, para que lo que tú rechazas nosotros lo rechacemos y vivamos en el centro de tu voluntad. Esta es nuestra oración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.